Mi nombre es Paola Danitza Villamizar Orejarena, soy estudiante de noveno semestre de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad del Tolima. Este es un video de mi práctica profesional 2, básica secundaria del grado noveno en el IED de Ciudad Córdoba, en la modalidad nocturna con estudiantes de noveno grado. Bueno, entonces el tema que venimos trabajando desde la semana pasada es el de la oración. Ese tema sí estuvieron varios. El de la oración. El de la oración y tipos de oración. Vimos el significado de cada una, ustedes hicieron la consignación en el cuaderno, ¿cierto? Ese es el título. Ese es el título. ¿Qué buscamos con la oración? ¿Qué habíamos hablado de la oración? A ver, los compañeros que no vinieron la clase pasada, ¿para qué creen que sirve la oración? ¿Qué habíamos dicho de la oración? ¿Qué conocen de la oración? Cuando ustedes se están comunicando, ¿qué están haciendo? Una comunicación. Cuando ustedes hablan con otra persona, ¿qué hacen? Están conectando oraciones, ¿cierto? Recuerden que todo el tiempo que estamos comunicándonos, que estamos hablando, estamos conectando oraciones para poder darle sentido a una conversación, para poder tener una conversación con sentido con otra persona, cuando queremos comunicar algo, cuando preguntamos, cuando queremos expresar sentimientos. Todo eso tiene que ver con la oración, por eso el objetivo de la clase y de este tema es identificar los tipos de oración, produciendo a su vez ejemplos claros de cada uno. Iniciamos la clase pasada viendo unos ejemplos. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esa temática de los tipos de oración. Iniciamos con ¿cuál? ¿Cuál fue el primero? Iniciativa. La oración, ¿cuál? Iniciativa. Anunciativa. Enunciativa. ¿Cuál fue el ejemplo de la oración enunciativa? ¿Qué dijimos de la oración enunciativa? Informa acerca de un hecho afirmativo negativo. Informar un hecho, ya sea de forma positiva o de forma negativa. Dame un ejemplo de enunciativa positiva. ¿Quién? ¿Tú? No, ¿y por qué yo? Porque Yo no vine ese día. sí viniste ese día. Yo me acuerdo que viniste ese día y no hiciste la actividad del periódico porque no la habías traído, pero tú estuviste en la clase. Acuérdense que hablamos de que la oración enunciativa es cuando queremos informar algo de manera positiva o negativa. No escriban esto. Porque yo ahora le... Entonces denme un ejemplo de positiva. ¿Quién se atreve a dar un ejemplo de enunciativa de manera positiva? Mi hermana ganó el día del examen. Mi hermana ganó el examen. ¿Ese es positivo o negativo? Positivo. ¿Y cómo sería el negativo? Mi hermana no ganó el examen. Es muy bruta, pelada. Y entonces el negativo sería mi hermana no ganó el examen. Listo, ¿está claro lo que es la oración enunciativa? ¿Está claro? Está en positivo y en negativo. ¿Cuál es la siguiente? La oración ¿cuál? Interrogativa. ¿Cuál sería la oración interrogativa? Esa está fácil. Mañana es el caso. Cuando ustedes le dicen oración interrogativa, ¿a qué se les viene a la cabeza? ¿En forma de qué? De pregunta. Muy bien. Cuando hacemos una pregunta, estamos haciendo una oración interrogativa. Un compañero, por ejemplo, una oración interrogativa. Un ejemplo, una pregunta. Mañana es ¿Cuál? el día, ¿no? Dímelo.
Una pregunta cualquiera, ¿cuál sería? Un ejemplo. ¿Cuándo hay clase? Allí estaría el ejemplo de la oración interrogativa. Mañana es el examen. Recuerden los signos de interrogación. ¿Cuál es la siguiente oración? ¿Quién me dice? Exclamativa. Exclamativa. Un ejemplo de oración exclamativa. Estoy feliz de conocer. ¿Y qué utilizamos para poder referirnos a oraciones exclamativas? Bueno, una rayita y un puntito. No sé cómo se llama. Se llaman signos de admiración. Bueno, ese mismo. ¿Cómo me dices? Ese mismo. El ejemplo. Estoy feliz de conocer. Estoy feliz de conocer. Y no se les olvide que debemos de cerrar el signo de admiración. Esos son signos de exclamación, de admiración, para poder identificar una oración exclamativa. Allí también podemos manifestar emociones, estoy feliz, estoy triste. Cuando recibimos un regalo, una sorpresa, y lo hacemos en forma exclamativa. Siguiente oración, ¿cuál es? Imperativa. ¿Cuál es la oración imperativa? Por favor, pueden ir por mí. ¿Y qué decía de la oración imperativa? ¿Qué sirve para qué? ¿Qué decía de la oración imperativa? ¿Para comunicar qué? Cuando le dicen Un ruego. Es como un ruego, por favor pueden pedir por mí cuando uno va a pedir un favor, cuando uno va a hacer un ruego, cuando uno va a decir por favor me trae esto, por favor puede venir por mí. Esas son las oraciones imperativas. ¿Cuál es la siguiente? dubitativa. Dubitativa. ¿Y cuál es la oración dubitativa? Quizás debe estudiar más para el examen. ¿Qué nos dice de la oración dubitativa? ¿Qué manifiestan qué? ¿Qué comunican? Una posibilidad, ¿no? Una posibilidad o un deseo. Quizás debo estudiar más para el examen. Allí él nos está dando un ejemplo. Las dubitativas es cuando expresamos un deseo, una posibilidad o posiblemente mañana es el examen. También es un ejemplo de dubitativa porque expresa una posibilidad. ¿Vimos hasta ahí o falta alguna? Cuando nos comunicamos siempre lo hacemos con una intención, ya sea de preguntar, de hacer un ruego, de hacer una petición, de hacer una pregunta, siempre es con una intención cuando nos comunicamos. Vean, escuchen, la canción la voy a cantar yo voy a dirigir la pausa activa. Vamos a acordarnos cuando éramos niños, porque se nos olvida ser niños. Y llegamos aquí con caras largas, con caras aburridas, con caras tristes, con caras de enojados. Y eso le transmitimos al compañero que tenemos al lado. Usted se imagina uno bien aburrido y el compañero de al lado también. Entonces, yo voy dando unas órdenes y ustedes las van a hacer. Da 3 palmas. Da 3 palmas. Otra vez. Da 3 palmas. Otra vez. Ahí donde estoy. Denle la mano al compañero que tienen al lado. Díganle buenas noches. Eso, buenas noches. Muy bien. Da 3 palmas. Otra vez. Da 3 palmas. Otra vez. Ahí donde estoy ubicado. Los compañeros de atrás arriba. Porque si no tienen penitencia.
Bueno, ¿por qué se ríe? Brazos atrás, estirémonos hacia atrás. Que nos suenen todos los huesitos y todos los músculos. Hacia adelante. Muy bien, compañeros, nos sentamos. ¿Qué vamos a hacer? Como les venía diciendo, vamos a realizar un taller a cada uno. El taller va a ser individual. Van a marcar la hoja en la parte de arriba. Inicialmente encontramos la explicación de los tipos de oración con un ejemplo y encontramos dos actividades. La primera actividad nos trae acá unos ejemplos de enunciativas y ustedes lo tienen que pasar a interrogativa y a exclamativa. ¿Listo? Y en la otra actividad encontramos varias oraciones. Al frente de cada oración me van a escribir qué tipo de oración es. Acuérdense que tenemos que tener en cuenta los tipos de oración. Si la primera es interrogativa, exclamativa o deductativa, cada uno la va a leer y va a definir qué tipo de oración es. ¿Listo? Entonces esa es la actividad que vamos a hacer el día de hoy. Yo tengo. Fue el Vela Morel. Si alguien quiere, Eso es lo que iba a hacer. Ay, profe, ¿cómo es que la cosa sale de control aquí, pues? no se les olvide que tienen que marcar la hoja. Listo, entonces vamos a socializar el tema. Es decir, vamos a contestar entre todos a mirar cómo nos fue en ese taller que realizamos. A ver, Guarden el celular, muchachos, un momento, por favor. comienzo con el compañero, regálame un número. ¿Cuál? 3. Número 3, Juan Pablo Bustamante. Juan Pablo se coloca de pie, por favor. A ver, y Juan Pablo nos va a socializar el primer punto. ¿Qué hiciste en el primer punto? Por eso nos vas a explicar entonces. Nos vas a leer la primera oración. ¿Cuál fue la primera oración? Vino inmediatamente, que está en qué? La primera columna es enunciativa, ¿verdad? ¿Está en afirmativo o en negativo? Vino inmediatamente. Acuérdense que socializamos de que las enunciativas pueden estar en afirmativo o en negativo. Mi hermana ganó el examen, o en negativo, mi hermana no ganó el examen, está en afirmativo, muy bien. Y en interrogativo, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Colocar qué? ¿Pero qué colocaste para colocar interrogativo? Los signos de pregunta. Y en exclamativa, colocarlos de admiración. Muy bien, listo, compañero, muy bien. Siguiente número, regala un número. El 9, Moisés Ibarbo Perea. ¿Quién es Moisés? Moisés, colócate de pie, Moisés. Primer punto. Regálame un número, Moisés. El número 8. David Fernando Grueso. David se coloca de pie. David, explícanos qué había que hacer en el primer punto. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se fue el primer punto? La enunciativa. ¿Qué había que hacer en el primer punto? ¿Y qué hiciste tú? Algo afirmativo. El primer cuadro. Enunciativa, interrogativa, exclamativa. Ajá, ¿qué hiciste tú? ¿Cómo se fue? Cogiste las oraciones que estaban en el enunciativo y ¿quiénes
Para convertirlas en Le puse interrogativas. el signo de interrogación. Y en exclamativas, Pues el signo es el signo de admiración o exclamación. Listo, muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cuál es el número, profe? Es la primera oración del segundo punto. Sí. Me encanta ese coche. Me encanta ese coche. ¿Qué colocaste? ¿Qué era oración qué? Enunciativa. Enunciativa, afirmativa o negativa. Afirmativa. Afirmativa. ¿Alguien colocó alguna otra respuesta allí? Enunciativa. ¿Todos colocaron enunciativa? Claro, yo sí. Listo. La segunda oración, Valentina, ¿cuál fue? ¿Cómo? A ver, escuchemos. El compañero colocó que era dubitativa. ¿Por qué colocaste? ¿Cómo dice la oración? Léela de nuevo. Me encanta ese coche. Pero ¿no crees tú que si fuera dubitativa puede decir me encantaría ese coche? Entonces es Va perdiendo. enunciativa afirmativa. Lo puedes corregir, ¿listo? La segunda, ¿cuál fue? Escuchemos, ¿cómo? Llegaron pronto los niños. Llegaron pronto los niños. ¿Qué colocaste allí? ¿Qué era qué? Interrogativa. ¿Por qué es interrogativa? Sí, es más fácil. Tiene los signos de interrogación. Es decir, que ¿cómo sería en pregunta? ¿Cómo se leería eso en pregunta, Valentina? Llegarán pronto. Léelo en pregunta. ¿Será que uno hace una pregunta así como ¿llegaron pronto los niños? O ¿llegaron pronto los niños? Eso, muy bien. Listo, Fabián. La tercera oración, ¿cómo dice? No, Fabián no vino. Léela en voz alta, porfa. Se necesita un fontanero. Se necesita un... Fontanero, ahí dice. Fontanero. Ah, bueno. Se necesita un fontanero. Exclamativa, sí señor. Exclamativa, ¿por qué? Porque tiene los signitos que usted dijo. Porque tiene los signos de admiración. Muy bien. Léeme la cuarta oración, Fabián. Ahora Quizás los fantasmas lo asustaron. quizás los fantasmas lo asustaron. Enunciativa porque está informando. ¿Sí o no? Quizás los fantasmas lo asustaron. ¿Tú dices que es qué? Enunciativa. Enunciativa. ¿Alguien dice otra? Dubitativa, ¿por qué? ¿Qué está expresando? No, papi, ya perdió yo. Dubitativa, muy bien. Acuérdense que aquí expresamos emociones. Dubitativa, corregimos. ¿Quién más había colocado dubitativa? El que no corrige enseguida. Listo, Fabián, regálame un número. La oración dice, ojalá me disgustara ese cuadro. Miren lo que dice la oración optativa, que por eso están allí arriba explicadas. Son las que sirven para expresar un deseo. Por ejemplo, ojalá pudiera comprarlos. Allí estaba claro en el ejemplo. Dice entonces oración optativa. Siguiente oración. El mismo compañero. No han muerto 3 palomas. ¿Cuál viene siendo esa? ¿Oración qué? Atrévanse sin pena. ¿Cuál colocaste tú? ¿Enunciativa qué?
Enunciativa afirmativa o negativa. ¿Y por qué dices que es afirmativa? Negativa. No han muerto 3 palomas. En afirmativa, ¿cómo sería? O han muerto 3 palomas. Listo, muy bien. Siguiente. Los grandes descubrimientos de la ciencia ayudan al hombre. Negativa es No han muerto 3 palomas y ese es negativa. Profe, Y entonces sería- afirmativo es han muerto 3 palomas. Enunciativa sería y no profe. Los No han grandes muerto 3 descubrimientos. palomas. Entonces, ¿qué sería? Enunciativa Bueno, vamos. negativa. Porque lo está negando, es decir, no han muerto 3 palomas. Enunciativa negativa. La siguiente dice, los grandes descubrimientos de la ciencia ayudan al hombre. ¿Cuál sería esa? No, enunciativa. Enunciativa ¿qué? Positiva. Afirmativa, muy porque bien. no han muerto los perros. Ahora, quiero dejar claro para terminar el día de hoy. Es importante que tengan en cuenta lo que son las oraciones y los tipos de oraciones. La actividad que hicimos el día de hoy nos permite analizar y comprender que cuando nosotros estamos hablando, no hablamos por hablar, sino que hablamos con un propósito o con un sentido, ¿listo? Ese era el propósito de la actividad del día de hoy.